último vamos a hablar de el alzado para completar la serie de los videos que fueron la planta, el segundo la sección y por último el tercero el alzado, para de esta manera tener la información completa acerca de estos tres tipos de dibujos ortogonales, todos ellos que a pesar de que nada más poseen dos dimensiones, explican con un alto grado de efectividad, explican y muestran el proyecto arquitectónico, la planta, la sección y el alzado. Son dibujos muy sencillos de elaborar, pero si no incluyen los elementos necesarios, pues no cumplen su cometido, que es precisamente explicar el proyecto y funcionar como un instructivo del mismo. Primero vamos a hablar de una introducción a aquello que es el alzado. ¿Por qué es importante que lo hablemos? Infinidad de veces nos encontramos con que los estudiantes de arquitectura, cuando están capturando un proyecto o iniciando con lo que es el trazo a mano con instrumentos de dibujo como escuadras del anteproyecto, en ambas etapas, así sea en el anteproyecto o pasando en limpio ya el proyecto ejecutivo final, siempre entra la duda de que el alzado únicamente ya es como que el broche, el cierre de dicho dibujo, porque ya lo resolvieron en planta, ya hicieron la sección para poder ver su interior, para poderlo diseccionar. Y por último, el alzado es así como que la tapa, la cubierta, la dermis. Eso, empezando por ahí, pues es un error, porque para poder proyectar se tiene que hacer de forma integral. Vamos definiendo la planta, vamos pensando en la sección para poder elevar dicha planta, porque la arquitectura pues es tridimensional. Y también vamos pensando en cómo vamos a cerrar ese conjunto, para que al final pues no nos quede un simple prisma con una tapa arriba. Esta es la finalidad de hacer estos tres dibujos de manera integral. Entonces el alzado, ¿cómo funciona el alzado? ¿Qué es? Bueno, el alzado es, así como la planta es un corte en el plano horizontal, el alzado es un corte pero en el plano vertical, como si nosotros destapáramos el plano vertical y lo pudiéramos quitar y poner. Al quitar el plano vertical vemos las secciones, y al poner el plano vertical otra vez en su lugar, podemos ver cómo luce la envolvente. Algo así como esas casas de muñecas que se pueden abrir y cerrar. Vamos a jugar con el alzado como un plano vertical. Nosotros al momento de poderlo percibir, vamos a entender la envolvente o la piel del proyecto. Siempre planta y alzado se leen de forma conjunta, porque de esa manera nosotros comprendemos la tridimensionalidad de la forma. Es importante que este tipo de dibujos es muy sencillo de realizar, pues porque todos estos dibujos, al ser bidimensionales, conservan su verdadero tamaño, o sea, lo conservan porque no estamos hablando de una perspectiva ni de un plano de alejamiento, son simplemente dibujos iguales que únicamente están vistos por diferentes planos. Lo vemos aquí en este ejemplo de este dado, que nos dice que es el mismo objeto, pero únicamente viéndolo de distintos planos. Aquí, pensando en una analogía que el dado fuera un edificio, cada una de sus caras que vemos en los planos verticales sería una de las fachadas. Siempre nosotros vamos a mencionar con un nombre específico cada fachada. Puede ser que lo hagamos de acuerdo a los puntos cardinales, que digamos son fachadas norte, fachada sur, este u oeste, y también podemos hacerlo mencionándolos como alzado o fachada anterior, es decir, la que va adelante, fachada posterior y fachadas laterales. Es una forma quizás más sencilla de decirlo. Siempre es fachada anterior o fachada posterior, para no decir fachada delantera, fachada trasera. Lo correcto sería decir anterior, o sea, la que va adelante, el frente, y posterior, la que va detrás. Es importante también darnos cuenta que las proyecciones ortogonales, como lo vemos aquí en la figura 1,
nos muestran que una fachada pues es una vista paralela de nuestra visual, exactamente así con la línea de nuestra visual sobre la cual vemos una edificación. Esas son las líneas con las cuales vamos a levantar una fachada. Bien, bueno, aquí ¿qué estamos viendo? Vamos a seguir hablando acerca de qué es el alzado. Primero vamos a empezar por establecer cuál es la escala en la que nosotros debemos de llevar a cabo un alzado. Al igual que hablamos en la planta y en la sección, el tamaño idóneo es la escala 1:50. Nos permite ver gran cantidad de detalles y de funcionamiento. En la figura 4 es una escala 1:50, donde podemos ver fácilmente abatimientos, desarrollo de escaleras, detalles así que no se llegan a perder. También otra cosa que es importante, que bueno, ya lo dije en el video que hablamos de la planta, a veces es necesario reducir la escala. Aunque la 1:50 es la ideal, a veces tenemos que pasar por 1:75 o 1:100 si el proyecto es muy grande, para que no se nos haga una enorme sábana de un solo dibujo. El hecho de que dibujemos todo a la misma escala también nos ayuda de que podamos tomar las medidas de un dibujo a otro. Si tengo la planta 1:50, pues de ahí rápidamente traslado unas proyecciones ortogonales y me sale mi fachada 1:50, que es lo que vemos en el ejemplo número 4. Mediante esas proyecciones ortogonales, que son unas líneas, yo traslado de la planta a la fachada, sin tener que estar midiendo. Únicamente estoy sacando líneas de proyección. Si no sabemos este recurso, solemos hacer los dibujos por separado. Hacemos la planta y luego hacemos la fachada, y pues es una pérdida de tiempo, y aparte de que se complica, puede haber un mayor margen de error. Bueno, vamos a ver el ejemplo de la imagen 5. Existen dos tipos de fachadas que nosotros vamos a querer hacer, fachadas o alzados. Vamos a resaltar cuáles son las diferencias entre uno y otro. A la izquierda tenemos un alzado de diseño y a la derecha un alzado de obra. El alzado de diseño es aquel que va enfocado a analizar lo que es el volumen, la forma general, las aberturas que hay en la fachada, la forma en que las baña la luz, y siempre tiene una tendencia de llamar la atención del cliente. Para eso hacemos este alzado de diseño. En cambio, el de la derecha, que es el alzado de obra, es distinto. Quizás el cliente no lo entendería y no le parecería tan atractivo. Aquí lo que queremos es destacar materiales, uniones, método constructivo, y este va dirigido específicamente al constructor, ¿sí? Al constructor y a los demás disciplinas que tengan que ver con la arquitectura. En la imagen número 6, la que tenemos aquí abajo, nos habla de un alzado interior. ¿Cuál es la intención de un alzado interior? Podría aparecer una sección. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería el uso? Bueno, los arquitectos siempre que dibujamos los alzados o fachadas lo hacemos enfocándonos a la parte exterior, porque queremos ver, como dije al inicio de este video, queremos ver la envolvente, la parte en donde se cierra la obra, donde termina lo que estamos diseñando, su dermis. Pero también es utilizado y muy frecuentemente el que hagamos fachadas interiores, porque estas es como si pudiéramos ver el ambiente interior. Es muy utilizado en el interiorismo. Hoy en día, cuando se elaboran carteles de presentación de proyecto arquitectónico, se incluyen también estas vistas de alzados interiores, porque van también enfocados un poquito más a la decoración, a algunas lámparas colgantes, a ubicar algunos ornamentos e incluso a destacar los tonos del mobiliario. Es muy socorrido para el interiorismo. Vamos a ver, a sacar un desglose de la anatomía de un alzado, ¿sí? ¿Cómo funciona un alzado? Esto es con la finalidad de que no nos quedemos en esa idea, decía yo hace rato, que ya cuando el alumno se está frente al momento de hacer el alzado, dice, pues ¿y ahora aquí qué hago? Pues hago un rectángulo nada más y le pongo el acceso, ¿o qué hago? O dibujo la cochera, dibujo los vehículos que están adelante, o dibujo los árboles, no los dibujo, ¿qué hago? Vamos a lo largo del video aclarar esas dudas. Empecemos por la anatomía del alzado.
En primer lugar, bueno, aquí tenemos esta edificación y está dividida en 4 franjas, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice cada una de las visiones. En primer lugar, cuando empezamos a generar nuestro alzado, vamos a dividir mentalmente en zonas. Vamos a pensar en un fondo, en un plano intermedio y en un primer plano. En este ejemplo, ¿cuál sería? Si ustedes se fijan, gradualmente va aumentando la expresividad del dibujo, del A al D. En la franja D es el dibujo donde ya complementa el primer plano, el plano intermedio y hasta el plano final, el plano del fondo, ¿sí? Que es hasta poner el cielo, representar la ambientación, las curvas del terreno natural, la vegetación, ¿sí? Vamos a esa franja, la franja D, ya nos representa un plano primero, intermedio y plano de fondo. Nos delinea muchos elementos para entender dicho ambiente. En la franja C estamos viendo específicamente, bueno, vamos en orden. En la franja A vemos únicamente lo que es el objeto constructivo, el edificio, y quizás un pequeño boceto ahí del horizonte. Unas líneas nada más que nos dicen que ahí queda un plano final y lo más importante, pues lo constructivo, lo arquitectónico al frente. En la franja B ya ponemos un poco de vegetación para que entendamos que el mensaje, ¿no? De que ahí puede haber elementos en un primer plano, a lo mejor porque hay una plazoleta, un camellón, qué sé yo, lo que queramos explicar. De ahí vamos a la franja C. Ya tenemos la edificación, incluso ya podemos a lo mejor utilizar los recursos de sombreado, de como que darle un mayor valor tonal a algunas hendiduras donde no entra la luz, para que de esa manera se vea mayor tridimensionalidad. E incluso podemos hacer recurso de lo que son los reflejos sobre el agua o las líneas del terreno en un plano todavía más cercano, ¿sí? Que sería lo que se ve en la franja C. Hay un video que tenemos también aquí en el canal que nos habla precisamente de los efectos de los reflejos. Ese está enfocado para el curso de dibujo de imitación, pero nos explica muy bien porque este es un gran recurso el que nosotros podamos dibujar los reflejos sobre el agua, reflejos sobre el cristal. ¿Por qué? Porque es un misterio. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué hago con estos elementos que son de cristal o de una superficie muy reflejante? No sé, un acero inoxidable o cristal, agua, espejos de agua, hielo incluso. ¿Qué hago ahí si eso es transparente, no tiene textura? Pues entonces vamos a recurrir a estos trucos para de esta manera poder explicar más lo que estamos dibujando. Bueno, aquí en esta lámina que está algo saturada, vamos a hablar acerca de la profundidad. ¿Cuáles son las referencias de profundidad? Rápidamente vamos en el orden del ascendente del numeral. Vamos a empezar por el 1. Bueno, nos dice que hay formas de tratar los alzados, que podemos, incluso cuando tenemos un plano más cercano, por ejemplo una parte de la construcción y otro plano más atrás, podemos incluso de forma intermedia poner otros elementos, como puede ser por ejemplo vegetación. De esa manera volvemos a ordenar los planos como dijimos en la diapositiva anterior. También debemos de cuidar que no caer en excesos, como aquí que se ve bastante saturada la lámina. En el punto número 2, ¿qué nos habla de aquí? Si se fijan, bueno, hay un común elemento que vamos a poner en las fachadas, que es precisamente el valor tonal. El valor tonal es poder oscurecer en un tono más oscuro algunas partes, porque de esa forma encontramos rápidamente tridimensionalidad, ya que la fachada es también un dibujo bidimensional, igual que la planta, ¿sí? Entonces los valores tonales oscuros nos ayudan a poder leer mejor la fachada o alzado. Aquí vemos que están muy oscurecidos algunos vanos de ventanales e incluso los contornos están oscurecidos e incluso el ascenso del terreno, que es en pendiente, también se le pone una textura oscura a base de rayones. Puede ser una alternativa.
Vamos a la imagen 3, que aquí lo que queremos es también ver otra alternativa para nosotros lograr la sensación de profundidad. ¿Cuál es ella? Esa alternativa es cuando nosotros buscamos los planos que están más cerca del observador y los diferenciamos de los que están más lejos. Si se fijan ahí, por ejemplo, el triangulito que queda en la parte de la cubierta, que es un plano más alejado, se está dibujado con una línea más ligera. En cambio, el triangulito que conforma el acceso, una cubierta a dos aguas hasta el frente, viene mucho más intenso. De esa manera diferenciamos lo que está cerca de lo que está lejos. Ese es el recurso básico, ¿verdad? Manejar calidad de línea. Grueso lo que está cerca y muy finito lo que está más lejos. También hay otro truco. Vamos a ver aquí este tipo de alzado que es como muy de ciudad, muy de una urbe, en el punto número 4. Bueno, vemos ahí una serie de edificaciones y vemos incluso que se están oscureciendo más los planos que están hacia atrás, ¿sí? Y conforme más se van alejando, más los van oscureciendo. Esto podría operar de forma inversa a lo que se dijo en el punto 3, pero también es válido. De esa manera nosotros destacamos más el edificio que en verdad queremos que se vea y damos este truco de poder oscurecer lo que queda atrás, ¿no? Como que el ambiente. El ambiente y algunos edificios sombríos también en un primer plano que no nos interesa. Queremos destacar el que está más en color claro. No, más en aspecto claro, no en color claro. Bueno, aquí vamos a seguir hablando de cómo podemos nosotros trabajar la profundidad en las fachadas que tenemos aquí. Bueno, nos dice que en el punto 5, vamos a centrarnos en el punto 5. Otra forma que nosotros podemos expresar también tridimensionalidad en una fachada es enfocarnos a hacer un asurado, que es muy fácil, un asurado lineal, que vamos así como degradando el punto del punto focal, que es la obra arquitectónica que tenemos aquí al frente, lo que está atrás. Vamos haciendo incluso el ambiente total con un simple delineado de líneas. En este caso están sesgadas a 45 grados más o menos, y de esa forma podemos poner planos más distantes de lo que está al frente. Es un buen truco y es una utilización distinta de cuando estamos haciendo la fachada de obra o el alzado para obra. Aquí estamos haciendo un alzado de contexto. Puede ser muy utilizado cuando hacemos planteamientos, por ejemplo, de tipo urbano, de tipo de conjunto. ¿Cómo llenamos ese espacio, esa visual? Pues precisamente con efectos como los que vemos aquí, para que no luzcan unos alzados pobres y que digan muy poco de sí. En el punto 6, bueno, aquí imaginemos una serie de 3 edificaciones en serie, o sea, como si fuera una pequeña lotificación de casas, y nosotros podemos diferenciar, detallar características de materiales constructivos y en otro lado simplemente dejar el dibujo a línea para que de esa manera se note la diferencia de lo que queremos, de lo que el diseñador está proyectando. Es decir, mezclamos parte detallada de materiales y de procesos y en otra parte solamente el dibujo puro de línea, que se ve bastante plano, pero lo vamos a contrastar con la parte que sí está detallada. Y en el punto 7, en el que está más abajo, vamos a ver qué otro artificio estamos pudiendo aplicar aquí. Bueno, pues el principal, el más importante, el que más nos sirve para apreciar la tridimensionalidad en los alzados, que es precisamente llenarlos de luz y jugar con la sombra. La sombra de los elementos, la sombra propia y la sombra arrojada. ¿Cuál sería la sombra propia? Es decir, la sombra que se genera incluso al interior de las oquedades, de los vanos, y la sombra arrojada, aquellos elementos que arrojan la sombra sobre otros. ¿Cuáles serían? Es los que vemos en un trazo con una línea a 45 grados, que es precisamente la sombra que se arroja sobre la fachada por algunos elementos que sobresalen de ella. ¿Sí? Esa sería la sombra arrojada. A ver si en unos días más subimos aquí un video que les voy a explicar rápidamente
el proceso para poder representar las sombras en las fachadas o alzados. Sería un video muy rápido porque en realidad es muy sencillo, aquí lo podemos apreciar. Únicamente es con la escuadra 45 grados haciendo un haz de luz, bueno, un haz de sombra sobre los elementos para poder destacarlas aún más. Vamos a hablar del tratamiento de los materiales constructivos en los alzados. Bueno, este es otro gran recurso, así como el uso de la luz y de la sombra. El tratamiento de los materiales es un gran recurso. Empezando por el reto que conlleva, que obviamente que en la arquitectura pues los vanos acristalados pues son elementos importantísimos a incluir, porque bañan de luz, de calor, de confortabilidad, sanean los espacios. Es muy importante para la arquitectura los vanos acristalados. También hay una arquitectura que predominan los muros ciegos, cerrados, de acuerdo a las características climáticas, de inseguridad, etc. Pero es un común denominador que pongamos vanos acristalados. Y siempre se preguntan, ¿cómo represento el cristal? Si puede lucir incluso vacío. Si nosotros no sabemos representar el cristal, pues vamos a caer en una pobreza de representación, o incluso si los dibujamos de una forma exagerada, puede caer como en una infantilización del dibujo. Aquí vemos 6 ejemplos en el lado izquierdo, 6 ejemplos de cómo representar los vanos acristalados. Lo único que hacemos es, mediante el trazo de la línea, es darle también distintos valores tonales. Es ir azurando, ir oscureciendo más. Se puede hacer incluso también con lápiz, con tinta, con un lápiz, con un grafito, de forma rápida. En realidad los arquitectos y los estudiantes de arquitectura nos deleita mucho estar con nuestros lápices afilados, siempre rayando, rayando, rayando. Pues la fachada es una gran oportunidad para hacerlo, y si nos apegamos a ciertos trucos, pues queda muy aceptable el dibujo. Aquí podemos ver en estos ejemplos, lo único que se hace es perfilar muy bien la cancelería, la manguetería, los perfiles con una línea delgadita, y luego con otra calidad de línea, buscando una escalita de grises, ir rellenando e incluso difuminando un poco los vidrios, y de esa manera pues se ve muy arquitectónico y muy expresivo, muy real. En la franja intermedia hay unos cuantos materiales ahí muy tenues, casi imperceptibles de lo que podríamos nosotros querer representar. Eso es nada más para demostrar que podemos hacerlo mediante un tratamiento muy fino de líneas o de puntos o de líneas curvas que nos permitan representar la textura, las vetas de la madera, la forma en que se van poniendo texturas de los elementos, ¿verdad? En el punto 3 que tenemos, la franja 3, que es la que está hasta la derecha, vemos también que podemos representar todavía más elementos, pero no podemos subir incluso la tonalidad, el detalle, afilar más el lápiz, pero no caer en excesos. No caer en excesos porque estos son alzados, no son planos de acabados, simplemente es un alzado, ¿sí? Entonces aquí viene un ejemplo de cómo poder representar algunos materiales. Bueno, aquí vemos más de cerca otras texturas en donde podemos representar ladrillo nuevo, ladrillo viejo, ripias, que son desechos y elementos fracturados de material pétreo, bloques de tabiques de concreto, perdón, bloques de concreto, mampostería, piedra devastada que está destrozada, lajeada, teja. ¿Estos cuánto podríamos querer utilizarlos? Pues si estamos, por ejemplo, haciendo un trabajo donde queramos recalcar mucho que hay una remodelación, que estamos en un casco viejo de una hacienda, quisiéramos a lo mejor recurrir a estos trucos y diríamos, bueno, ¿cómo los hago? Es típico que quieran con su regla T y sus escuadras empezar a dibujar ladrillos de manera muy fría, y que finalmente el resultado pues no es el adecuado.
Otra sugerencia para el tratamiento de los materiales constructivos es esta. Debemos siempre de pensar que lo que estemos dibujando sea aceptable en cuanto a la forma posible de construir. Vemos en el ejemplo número 1 que es muy común que en la representación de muros de piedra hagan representaciones que pues no, constructivamente no pueden ser. También cuando estamos haciendo en el punto 2, por ejemplo, que estamos queriendo representar algo del método constructivo, también es aprobable, es conveniente, pero vamos a hacerlo leve, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, aquí se está representando un cuatrapeado de forma muy leve y un poquito como suelta, ¿no? Como informal. En el punto número 3 está el ejemplo de que nosotros podemos dibujar, por ejemplo, un muro de blocks, pero vamos a darle cierto desaliño, dice ahí, para poder darle la impresión de textura, o sea que se vea como texturizado, como que entra la luz. ¿Por qué se ve texturizada la franja de la derecha y la de la izquierda no? Pues porque sabemos que cuando pegamos un muro de block, por ejemplo, o de tabique, lo que sea, sabemos que va a haber pequeñas hendiduras por donde no va a pasar la luz, van a quedar un poco oscuras, entonces si les remarcamos más, pues se ve más real. En cambio del lado izquierdo parece como si fuera una calcomanía. Vamos al punto 4. ¿Qué nos sugiere aquí? Bueno, dice también debemos de evitar que las juntas tomen un aspecto muy rígido, es decir, que las podemos dibujar a mano alzada, ¿sí? Siempre es bueno el dibujo a mano alzada, nos ayuda a que se vea, como repetí en el punto 3, repito lo del punto 3, que se vea como con mayor realismo. Eso es algo que debemos de perseguir o tratarlo de hacer, no únicamente estar con la escuadra haciendo todos los contornos y todos los bordes. En el punto 5 vemos una fachada muy grande, un alzado muy grande de gran tamaño, donde dice que pueden tratarse las zonas aisladas, que por extensión sugieran el acabado de todo el conjunto. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí? Que en una fachada muy grande podemos elegir algunas partes a ponerles un mayor tratamiento que a otras. Aquí vemos en esta, por ejemplo, que en un primer plano está muy bien detallada la vegetación, un poco el ascenso del terreno, algunas escalinatas. Vean qué buen efecto da. Y las edificaciones quedan atrás y se les trata con algunas líneas, algún tratamiento, unas de las partes. Es para que no lo abarrotamos, no lo hacemos muy cargado, pero tampoco lo dejamos plano y liso. Aquí vemos otros trucos más. En el punto número 1 nos dice que nosotros podemos rayar, ya sea tinta, lápiz. Acuérdense que no le podemos dedicar también tantísimo tiempo cuando estamos haciendo el dibujo a mano, pues porque laboralmente no es lo que se nos pide. Simplemente estamos queriendo desarrollar un lenguaje como arquitectos de poder representar nuestros proyectos sin quedarnos con el papel y el lápiz en la mano sin saber qué hacer, porque tenemos que recurrir rápidamente a la computadora para que se nos entienda, pues para nada, ¿verdad? Aquí estamos desarrollando un lenguaje. ¿Qué vemos en el punto 1? Pues lo que podremos entender en el dibujo en AutoCAD como hatch, que hacemos como texturas que cierran por completo superficies, pero también podemos hacerlas muy fácilmente a mano, haciendo hechurados, líneas horizontales, verticales, como especie de tejidos entre ellos, y eso pues es simplemente desarrollando la costumbre. En el punto 2 nos dice que también podemos recurrir a un muy buen truco, que es calcar una superficie, ¿sí? Como cuando eran niños que ponían una moneda y la rayaban en un papel y se veía, se traspasaba la imagen, algo como el repujado, dice ahí. En el punto 3, otro muy buen truco, si queremos por ejemplo nosotros representar muros de ladrillo o de bloques o de blocks o de incluso las tejas, podemos utilizar lo que es el plumón este que tiene punta biselada de fieltro, o sea que tiene dos anchuras. Sirve mucho para poder representar, si lo vamos trazando por líneas, vamos representando como hiladas, ¿no? De ladrillos, cada línea es una hilada. Y luego podemos incluso volverle a pasar encima un poquito, empapar un poquito más de color, y eso hace que se vea un poquito de sombras, profundidad. Es un muy buen truco el uso del plumón biselado con punta de fieltro. Bueno, ya vamos acercándonos al final del video, pero aquí vamos agarrando ideas de cómo podemos nosotros representar materiales, texturas.
vamos a hablar de un punto muy importante que son los árboles, ¿sí? Los árboles son parte fundamental de la arquitectura e incluso de la vida, para poder tener vida. Los árboles que nos indican tiempo, lugar y escala. Aquí lo que podemos ver en esta variedad de especies de árboles y de tamaños, que no debemos de caer en el error, por ejemplo, de ni siquiera poner en los alzados un árbol, ignorarlos o reducirlos únicamente a un trazo así demasiado abstracto. Suele hacerse mucho la representación de un círculo nada más encima de un asta, como una paletita, y una paletita Tootsie Pop y ya, ahí está el árbol, cuando en realidad no es así. Si nosotros le dedicamos un poquito más de detalle a un árbol, repito, no que estemos horas haciendo un plano ahí artesanal, simplemente que esto que vemos aquí en pantalla pues es muy fácil de hacer, simplemente que observemos un poco nuestro alrededor, en donde está emplazada la obra o el proyecto, y que veamos, bueno, qué tipo de variedad floral hay ahí, qué tipo de flora hay en esa zona y de árboles maderables, frutales, qué es lo que hay, y entonces voy a ambientar mejor mi proyecto. Si está en la playa, si está en la montaña, si está en un valle, en una cañada, qué sea lo que se pueda hacer. Entonces solamente tenemos que ser más observadores y incluir la vegetación. Estos son dibujos muy abstractos y en realidad muy arquitectónicos, no tienen pues, gran detalle. Bien, hablando del arbolado, también vamos a ver cómo sería cómo es que nosotros ponemos la posición de los árboles en la fachada. Cuando hablaba al principio del video de que a veces nos cuesta trabajo entender, bueno, y la fachada, desde qué punto se ve. A mí es muy común que me pregunten los alumnos si están dibujando, por ejemplo, una casa habitación, o una escuela, un hospital, que está cercado por una reja, por un enrejado. Me preguntan, ¿se tiene que ver la reja o no se tiene que ver? Lo mismo sería pensando en los árboles, ¿no? ¿Se tienen que ver los árboles que están al frente o nada más los que están atrás? ¿Cómo tiene que ser la fachada? Todo es de acuerdo a la posición en que situemos al observador. Vemos, por ejemplo, aquí en la gráfica número 1. Estamos viendo en planta, ¿sí? Es una planta. Vemos el contorno del edificio y de la parte construida, y en la primera línea punteada lo que estamos viendo es precisamente a 30 centímetros del edificio. Lo que se vea a 30 centímetros del edificio podría ser una fachada, una primera fachada que hagamos, ¿sí? Totalmente de detalle de la parte construida. Nos alejamos un poquito más, podría ser a 9 metros, ya voy a ver algunos de los árboles, si hay una plazoleta, si está techado, qué es lo que hay. Si me alejo incluso más, 18 metros, seguramente ya voy a ver incluso la banqueta, el enrejado o la barda, y ya todo el paisajismo que tenga al frente esa planta. ¿Sí? Yo voy a ir eligiendo las vistas que vaya yo a hacer. Seguramente no me va a bastar con un solo alzado, haré más. Aquí en el punto 2, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay planteamientos distintos, por ejemplo, el de la izquierda y el de la derecha. El de la izquierda me explica únicamente la parte de la edificación, la parte constructiva, su forma, ¿sí? Su morfología, sus dimensiones más o menos en proporción con los árboles. Y en cambio del lado de la derecha ya puedo ver yo ciertas ideas de la vegetación, pero también sigo percibiendo la construcción. Es una especie como de planteamiento dual. En la fachada que vemos, o el dibujo que vemos en la figura 3, nos dice que también nosotros podemos, para no entorpecer la vista de la fachada, poner árboles en alzado que tengan un aspecto invernal. Yo siempre les digo, pongan un árbol invernal, es decir, que no tiene follaje, únicamente veo la estructura del tronco y de sus ramas, y ambienta muy bien la fachada, pero pues no la pierdo de vista, incluso podría estar más remarcada que la que vemos aquí. Y en el punto 4, bueno, es un edificio bastante amplio, tiene una representación ahí de acristalamientos, pero como quiero representar que al frente hay una gran composición de vegetación, o sea, muy hermosa, con follaje, con arbustos, lo que yo puedo hacer es que dibujar la vegetación de forma que atraviese mi vista el follaje.
Entonces de esa manera solamente hago la silueta o el contorno de la vegetación para no perder de vista detalle de cómo están los anchos de los ventanales, los antepechos, las puertas de la fachada. ¿Sí? Es una como combinación, como que hay una transparencia ahí. Y es un truco muy bonito para poder dibujar muy bien nuestras fachadas. Ustedes tendrán que ir eligiendo, ¿verdad? Que es de aquí lo que más les acomode. Bueno, y lo que más requieran en un determinado punto de su representación. Ahora, ya para finalizar, vamos a hablar del cielo como un elemento de composición. Cuando nosotros hablamos de dibujar parte del cielo, siempre funciona como un marco en el dibujo, pero debemos de cuidar de no caer en una representación infantil, como pudiera ser un poquito la que está aquí en el extremo inferior izquierdo, que es como un tipo de dibujo como de, no sé, como de película animada, como la que está en medio también, ¿no? Así como de los Simpson, como de, no sé, el cuarto de Woody, así como con nubecitas redondeadas. Hay otros recursos más sencillos que son únicamente a base de variar la intensidad de la línea, es decir, darle una mayor expresividad, rayando con un grafito suave, unas cuantas líneas, y de esa manera solamente estamos insinuando que hay unas nubes ahí, que hay una borrasca ahí, e incluso también, como vemos en el extremo de la derecha, el recuadro más chiquito, que hay una fachada, que lo único que hacemos es rayar, ashurar en forma vertical, ir interrumpiendo el ashurado y de esa manera resaltamos, dejamos un espacio en blanco y así resaltamos una zona de nubes. ¿Sí? Ese es otro truco también mucho más fácil y más rápido. Y ya, aunque les dije que hay otro video que nos habla más a detalle de la expresión que podemos hacer tratando las superficies reflectantes, es decir, las áreas donde hay reflejo, vamos en esta diapositiva final a concretarlo, a resumirlo muy rápido. Empecemos por la franja que vemos de dibujos al extremo aquí superior de la izquierda. Cuando tengamos un alzado que está hecho a una pequeña escala, no nos preocupemos por darle mucha textura a las sombras. Únicamente podemos rellenar y dejar algunas partes totalmente negras y otras en un tono de gris. De esa manera vamos a destacar oquedades, vanos en las sombras que se ven ahí. También tenemos la opción, aquí vemos unos 5 rectángulos a la derecha, que nos explica cómo podemos tratar todavía más a detalle cada uno de los acristalamientos. Todos esos son bastante aceptables. Hay otro truco más para representar ventanas, que es la franja que tenemos aquí intermedia. Podemos incluso dibujar el paisaje que se ve a través de, o sea que está reflejado, pero sin comprometernos mucho. Del lado de la izquierda se ve así como desenfocado, como un lente desenfocado, y del lado de la derecha ya se ve a través de las ventanas, pues ya como algo mucho más detallado, más enfocado, ya un tema así como de bosque. En la parte de abajo vemos un ejemplo también de tratamientos que le podemos dar a los vanos de acristalados, pero cuidemos de no caer en excesos, que tampoco vaya a parecer como un cómic de Batman o algo así. Y por último vemos lo que está aquí, una superficie reflejante de líquido, de agua, cuando estamos en presencia de agua. ¿Qué podemos hacer? Es parte definitivamente de muchos contextos arquitectónicos la presencia de agua. Por ejemplo, cuando estamos aquí en la Facultad de Arquitectura, volteamos a ver hacia la colonia del Dique, en donde precisamente hay un dique y hay un lago artificial, y hay un conjunto de casitas que está así hermoso ese paseo, y se ven todas las casitas y un espejo de agua frente a ellas, que son los lagos de la zona universitaria. Si quisiéramos dibujarlos, ¿cómo lo haríamos? Diríamos, bueno, ¿y cómo represento el agua o qué hago? Pues aquí vemos las opciones A, B, C y D. Arriba está especificada cada una cómo funciona. La A dice, es una imagen especular rota por un modelo superficial secundario de agua en movimiento. ¿Sí? Es decir, que no está constante, está como si hubiera ondas ahí de movimiento, entonces se rompe la imagen. Junto vemos en la línea B, líneas simplemente horizontales que son titilantes, así como que tiemblan en nuestra mano y nos representan también el movimiento del agua.
Esto viene mucho más explicado en el video que les digo de cómo dibujar superficies reflejantes. Entonces, ahí nos dice que únicamente con que asuremos, pero titilando nuestra mano, se va a ver el dibujo. ¿Cómo se hace? Lo que está dibujado arriba se ve exactamente igual dibujado abajo, pero en sentido inverso. En la franja C nos dice que hay una técnica de agua revuelta con bandas verticales y horizontales. Ahí jugamos también con la tonalidad. Y en el inciso D nos dice una reflexión simplificada con líneas y siluetas a mano alzada, o sea, un reflejo simplificado, que también nos sirve para representar cuando hay calles encharcadas o algunos espejos de agua ahí estáticos. Nos ayuda a darle mucho realismo. Bueno, este es uno de las variantes que son aceptables al momento en que no se nos viene a la mente cómo puede ser una fachada. Pero no olvidemos que tanto las plantas, los cortes y las fachadas, cuando estamos hablando de los planos de obra, los planos que están en obra, que son los instructivos de obra, siempre deberán estar perfectamente acotados con sus ejes constructivos o ejes arquitectónicos, que es lo mismo, que son líneas donde hay carga estructural, con sus boyas que los marcan, y con sus datos más importantes, los niveles, como dije, las cotas, los nombres de los locales, la numeración de las escaleras, todos esos datos que son nuestra voz en la obra, que nosotros no estamos ahí, se queda el maestro albañil con sus ayudantes y se queda ahí nuestro paquete de planos para que ellos tengan nuestra voz ahí presente. Por eso son tan importantes hacerlos muy bien, plantas, cortes y fachadas. Y ya pues para aquí concluimos la información y cualquier duda pues seguiremos subiendo más videos o esperamos sus comentarios.